TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú, es un placer acompañarles. Más de 200 millones de boletas, alrededor de 435,000 urnas, aproximadamente 1 millón de funcionarios de casilla, cerca de 12 millones de materiales electorales, más de 145,000 casillas, todo esto para que puedan votar más de 77 millones de personas, de electores, de ciudadanos. El próximo 1 de julio para renovar el Congreso y para elegir presidente de la República. Todo ello implica una gran cantidad de tareas que debe realizar por mandato constitucional el Instituto Federal Electoral. Es el tema de hoy. Sea bienvenido. Vamos con nuestro reportaje y platicaremos del tema. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El pasado 7 de octubre, como lo marca la ley, inició el proceso electoral federal 2011-2012. El IFE dio el banderazo a un sinnúmero de actividades que deberán ser desarrolladas por sus diferentes direcciones ejecutivas, coordinaciones y unidades técnicas, tanto en sus órganos centrales como en las juntas ejecutivas locales y los consejos distritales. Dieron comienzo las actividades que harán posible la jornada electoral federal del próximo 1 de julio de 2012. Asegurar que las elecciones federales se lleven a cabo de forma eficaz, eficiente, transparente y apegadas a la ley es atribución del Instituto Federal Electoral. Lograrlo supone tareas de diversa índole: la división del territorio en distritos electorales, la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores, la capacitación electoral a millones de ciudadanos sorteados de forma aleatoria para ser funcionarios de casilla, el diseño y producción de material electoral y la instalación de las casillas. Las atribuciones del instituto incluyen también la administración y fiscalización de los recursos de agrupaciones y partidos políticos, así como de los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a las fuerzas en contienda y el monitoreo de sus mensajes. El IFE tiene a su cargo además la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión, y como parte fundamental, la promoción del voto, ya que sin la asistencia ciudadana a las urnas, este esfuerzo sería en vano. Detrás de la jornada electoral se encuentra un conjunto de operaciones multidisciplinarias en las que intervienen diferentes instancias públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Es un trabajo compartido que suma experiencias y conocimientos y que se perfecciona constantemente. De la impresión de las boletas a la declaración de validez de los resultados, se cuenta con el acompañamiento permanente de los partidos políticos nacionales y como parte medular de la participación ciudadana. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Para comprender la complejidad de esta tarea, le doy la bienvenida a la cabeza de esta institución clave para la democracia mexicana, el doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor, qué gusto. Muchas gracias, Marilena, un gusto estar contigo. Doctor, en México el voto es universal, libre, secreto y directo, eso dice nuestra Constitución, en elecciones libres, auténticas y periódicas. Esto se dice rápido, pero no ocurre en todo el mundo. Hemos visto manifestaciones sociales que han cambiado radicalmente a diversos países hoy en el mundo. ¿Qué dice esto de nosotros como mexicanos y qué dice de nuestros derechos, doctor? Bueno, dice que hemos avanzado en la construcción de una vida democrática, que nos ha costado mucho trabajo hacerlo,
que lamentablemente otros países del mundo que en algún momento pudieron tener incluso hasta un crecimiento económico significativo, como los países árabes del norte de África, hoy están enfrentando el reto justamente de construir un sistema democrático para que los ciudadanos puedan participar en los procesos a partir de los cuales se toman decisiones. En México, en estos últimos 20, 22 años, hemos avanzado. El Instituto Federal Electoral es el responsable de una obra inmensa que, como bien lo dijiste al principio del programa, implica la movilización de millones de ciudadanos, la movilización de recursos económicos, financieros, humanos, logísticos, operativos, informáticos, de tal suerte que sí, el IFE tiene la responsabilidad de que todo eso funcione como una maquinaria de relojería perfecta para que el día domingo 1 de julio de este año se instalen 145,000 casillas, más de 77 millones de ciudadanos puedan ir a votar en libertad a las urnas y elijan nada más ni nada menos que al próximo presidente de la República, a la totalidad de los senadores, a la totalidad de los diputados, pero además traemos 15 elecciones locales coincidentes, la elección extraordinaria de la ciudad de Morelia también va a ser coincidente, se eligen 5 gobernadores, un jefe de gobierno, en fin, una cantidad de puestos de elección muy importante, porque en esta vía democrática el ciudadano tiene derecho a elegir a sus gobernantes. Doctor, usted encabeza la institución que por mandato constitucional debe organizar las elecciones en México. ¿Hay algún otro país en el mundo que tenga un proceso tan complejo? Estoy tratando de transmitirle al ciudadano lo que significa una boleta electoral en nuestro país, que tiene una cantidad de seguros y de mecanismos para evitar su falsificación con una credencial de elector complejísima. ¿Hay algo así parecido en otra parte del mundo? Yo te diría que con el volumen de participantes, no. Hay sin duda alguna países que tienen más votantes y que además han ido consolidando su democracia. La India, por ejemplo, tiene 700 millones de votantes, Brasil tiene más de 110 millones de votantes. Sin embargo, tanto en la India como en Brasil han llegado ya a la votación electrónica y esto les permite de alguna manera hacer más sencillo el proceso de organización. Con la cantidad de candados de seguridad que tiene nuestra elección, hablabas de las boletas. Las boletas se imprimen en un papel seguridad que es casi tan seguro como el de los cheques bancarios, que está producido en una planta industrial en el estado de Chihuahua, con tramas de seguridad visibles e invisibles. Su producción es protegida por el Ejército de México para que nadie pueda robarse un pedazo de ese papel y hacer boletas falsas. En fin, son muchos los candados de seguridad que tenemos y para el tamaño de nuestra población sí somos, creo, el sistema electoral más complejo del mundo. Doctor, ¿cómo llega el IFE a este 2012, a esta elección federal, además las concurrentes, con dos elementos dignos de análisis? Por un lado, tras la reforma constitucional de 2007, con nuevas reglas que se van a aplicar por primera vez, y luego, por fin, con el Consejo General del IFE completo. Yo te podría decir, María Elena, que llegamos en el mejor momento, porque se trabajó mucho en la preparación. Efectivamente, tienes razón, se hizo una gran reforma electoral en 2007-2008, cambiaron las atribuciones del IFE, hoy el IFE tiene 53 nuevas atribuciones para organizar con más eficacia el proceso electoral, para que la elección sea más competitiva en términos de la equidad que corresponde para que los candidatos a los diversos cargos de elección puedan mandar su mensaje directo a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Hoy tenemos más facultades para fiscalizar el uso de los recursos por parte de los partidos políticos, y lo que nosotros hicimos fue aplicar esa reforma en 2009, evaluar qué ajustes institucionales teníamos que realizar, se hicieron con la debida anticipación, se modificaron todos los reglamentos internos del IFE, porque en el IFE todas las decisiones se toman en el marco de un reglamento, de un lineamiento. Se tomaron antes del inicio del proceso electoral los 25 acuerdos sustantivos para la organización de las elecciones y afortunadamente en diciembre
se completó la integración del Consejo General con 3 nuevos consejeros, una nueva consejera, 2 consejeros electorales. En paralelo nosotros fuimos constituyendo los consejos locales, 6 distinguidos ciudadanos en cada estado de la República que se incorporan como autoridad electoral. En diciembre mismo se instalaron los 300 consejos distritales, también 6 distinguidos ciudadanos en cada uno de los distritos electorales que se convierten en autoridad electoral, de tal suerte que en términos normativos, en términos de documentos, en términos de integración, de ciudadanización y además de modernización de nuestro servicio profesional electoral, yo te puedo afirmar, María Elena, que llegamos con el mejor IFE que hayamos tenido en toda la historia de nuestra joven democracia. Estos ajustes, y sí vale la pena subrayarlo, decirle al auditorio, en el Consejo General están presentes los partidos, es decir, no se ha dado un solo paso sin que los partidos conozcan exactamente de qué se trata y estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo, tienen derecho a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentar su impugnación, el tribunal revisa la legalidad de nuestras decisiones y si cometimos algún error, si nos falló algún detalle, nos lo hace conocer y nosotros acatamos siempre las resoluciones del tribunal, de tal suerte que el panorama, porque así está diseñado nuestro sistema, es llegar con certeza a la organización de las elecciones, con la certeza de que todo se ha desarrollado, todo se ha acordado en el marco de una ley que todos conocen, de una ley que nos permite poner como faro orientador de las elecciones la legalidad, porque ese es un valor fundamental de la vida democrática. Doctor, el número de quejas representa también que el sistema es muy complejo y que ponernos de acuerdo sobre lo que tenemos derecho y lo que no, pues lleva tiempo y esfuerzo. En programas anteriores de Voces de la Democracia hemos tratado de explicarle al auditorio el por qué la inversión de tiempo y de esfuerzo en resolver las controversias. Háblenos un poquito sobre cómo esos datos, ese número de quejas también hablan pues del nivel de complejidad del proceso. Sí, por supuesto, los contendientes, los partidos políticos y también los ciudadanos que tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a presentar quejas cuando consideran que las actividades, las conductas de otro partido o de algún ciudadano se apartan de la ley o incluso la violan. La reforma electoral del 2007-2008 en esta materia fue muy, muy importante. Mira, para el proceso presidencial anterior, las elecciones 2005-2006, los partidos, los ciudadanos presentaron 802 quejas por algún señalamiento respecto de alguna violación a la ley. 802. No existía el procedimiento especial sancionador, que es un producto de la reforma de 2007-2008. Ante la ausencia de ese procedimiento expedito, el Consejo General del IFE solamente resolvió 74 de esas 802. Las demás las resolvimos entre 2008, 2009, ya que habíamos renovado pasado la elección presidencial. Y ya con el nuevo instrumento jurídico que nos dio la reforma. Para 2008-2009, elección intermedia, se presentaron menos quejas, es lógico, claro. 555. Sin embargo, en el propio proceso electoral se resolvieron 498. Sí, más del 95% de las quejas. Las que no se pudieron resolver dentro del proceso electoral se resolvieron en los meses siguientes, en las semanas siguientes. Hoy, en este proceso electoral que empezó en octubre del año pasado, hasta finales del mes de febrero, todavía no estoy contabilizando marzo, se han recibido 248 quejas, casi 250, y hemos resuelto ya 150 de ellas, porque es muy importante que cuando se queja un ciudadano, cuando se queja un partido político, la autoridad electoral, como árbitro de la contienda, tome resoluciones ciertas, rápidas, sobre todo para que quien no esté de acuerdo con el resultado vaya al Tribunal Electoral y antes de que lleguemos a la siguiente fase del proceso electoral, todas las quejas estén saldadas, estén resueltas, y eso nos dé también certeza de que no vamos a ir arrastrando conflictos que después van a contaminar la calificación de la propia elección del presidente y del Congreso de la Unión.
Bien, doctor, ¿qué pasos concretos ha dado el Instituto Federal Electoral a partir de este 7 de octubre que inició formalmente el proceso? Es decir, hablamos de millones de boletas, de funcionarios de casilla, de materiales electorales. ¿Qué pasos hemos dado a partir de octubre al día de hoy que permiten que todo ello sea posible para que 77 millones de electores puedan votar? Bueno, afortunadamente la experiencia del IFE y la propia ley electoral, que es una ley de procedimientos electorales, nos va estableciendo con toda claridad las fechas en las que se tienen que tomar las decisiones y también las fechas en las que se tienen que ejecutar esas decisiones. Nosotros al arranque del proceso electoral aprobamos un calendario integral que nos va marcando cada una de las actividades, cuándo inician y cuándo terminan. Debo decir que a estas alturas tenemos todo lo que se tenía que iniciar y terminar antes del 29 de febrero resuelto, no tenemos ningún rezago. Y todo lo que se tenía que iniciar se ha iniciado, está en proceso y así vamos a llegar al final del proceso electoral. De tal suerte que los ciudadanos deben y pueden tener confianza de que el instituto cumple con la ley en primer lugar, en segundo lugar cumple con los plazos que establece la propia legislación y en tercer lugar lo hace con total transparencia, porque además nuestro calendario integral está en la página de internet. Cualquier interesado puede ir observando cuándo inició cuál actividad, cuándo terminó cuál actividad. ¿Cuáles han sido las más sustantivas? Bueno, hicimos ya en el mes de enero el sorteo del mes del año para la designación de los funcionarios de casilla. Salió el mes de diciembre y enero. Después, a principios de marzo, hicimos la insaculación, el sorteo de la letra del alfabeto, que es la del apellido paterno para esos funcionarios de casilla. Salió la letra S. Y unos días después hicimos la insaculación en cada uno de los 300 distritos electorales, con un procedimiento aleatorio, se tomó la muestra del 10% de los ciudadanos inscritos al padrón electoral que nacieron en enero o febrero o los meses subsecuentes, si era necesario, y cuyo apellido paterno empieza con la letra S o con las letras subsecuentes, si era necesario, para tener más de 8 millones de ciudadanos que en estos días están siendo visitados en sus hogares para ser invitados a ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Hacia el mes de mayo tendremos más de 1 millón de funcionarios. ¿Hay que capacitar? Que estarán ya en ese momento capacitados en una primera aproximación y que entrarán a una segunda capacitación en la que a detalle les vamos a explicar qué es lo que tienen que realizar el día de la elección. ¿Es una inversión por parte del ciudadano importante en materia de esfuerzo? ¿Tiene que aprender a ser buen funcionario de casilla? ¿Le invierte tiempo, esfuerzo? ¿Qué le dice el presidente del Instituto Federal Electoral a esos funcionarios de casilla, esas personas que cuentan los votos? Yo les digo con toda confianza que es una gran oportunidad y una gran experiencia. El IFE es encargado, además de organizar las elecciones, de la educación cívica. Y lo que encontramos cada 3 años después de que se instalan las casillas es que los funcionarios de casilla reciben una enorme educación cívica, porque reconocen cómo se organiza la elección, cómo la autoridad electoral está comprometida con la democracia y lo mejor, reciben el reconocimiento de sus vecinos ese día, que se levantan muy temprano porque tienen que estar antes de las 8 de la mañana para iniciar el procedimiento para abrir la casilla, que posiblemente se van a desvelar porque van a entregar tarde el paquete electoral en nuestras oficinas, después de haber levantado las actas, de haber puesto un cartelón en la puerta para que sus vecinos se enteren de los resultados de la votación en esa casilla, después de haber hecho una gran cantidad de procedimientos que conducen a la verdad del resultado de las elecciones. Lo más importante es que el ciudadano que es funcionario de casilla reciba los votos y sobre todo los cuente con toda honestidad, porque ahí está la base de la confianza de México en sus elecciones, en su democracia, y es lo que le da legitimidad a los gobernantes
que van a tener la responsabilidad a partir, los senadores y los diputados, del 1 de septiembre de este año y el nuevo presidente de la República a partir del 1 de diciembre, de trabajar muy arduamente para proponerle a este país cómo resolver los problemas que enfrentamos día a día todos los ciudadanos mexicanos. El proceso, la responsabilidad no es menor. Le invito, doctora, a que escuchemos a algunos de nuestros ciudadanos. ¿Qué nos respondieron a quienes les preguntamos? ¿Sabe usted por qué el proceso electoral federal dura 10 meses? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Para que conozcas las propuestas de cada candidato, ¿no? Y ellos tengan la oportunidad de desarrollar esas propuestas. Bueno, obviamente para poder ser electos, pero sí es muy largo, ¿no? O sea, yo creo que se gastan muchos recursos en ese tiempo, que se podrían ocupar de una mejor manera. Pues uno se ha preguntado muchas veces por qué es tan largo, porque al ser tan largo también se incurren en muchas fallas, pero no estoy informada. No importa el tiempo, puede ser 10 meses, pueden ser 5 meses, pueden ser 6 meses, pero sobre todo yo pondría el dedo en el renglón del que el presupuesto es demasiado grande. Bueno, pues porque se preparan desde la emisión de las credenciales de elector, pues los candidatos preparan su campaña para dar a conocer sus posturas y que el público en general pueda tener una visión pues más amplia de por quién va a votar, conocer a los candidatos. Por las precampañas y las campañas. El proceso federal electoral está marcado así en la norma y originalmente así lo establecieron. Sin embargo, hay propuestas de los partidos políticos de acortarlo para que inclusive se acorten las prerrogativas y las cantidades entre los partidos, pero esto es una cuestión de partidos más que de los ciudadanos. Pues para darle oportunidad a las personas de saber con quién van a votar. Pues así fue diseñado para la confiabilidad en el proceso electoral. Primero nombrar consejeros electorales y sigue todo un procedimiento en la Cámara de Diputados y los gobiernos locales también. Y es por la desconfianza que siempre existe en México de que se hagan las cosas en lo oscurito. Entonces se introdujo que la ciudadanía estuviera dentro del proceso electoral, incluyendo también la capacitación electoral para preparar a la gente que va a estar en las casillas. A eso se debe, tan largo. Y sí, esa desconfianza que tenemos y esa tranza que hay, pues nos ha costado muy caro a México, porque hay que destinar millones de pesos en el proceso electoral y el día de la jornada también. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿Qué le parece, doctor, lo que nos dice este ciudadano? Nuestra desconfianza nos ha salido carísima en términos de millones de pesos. ¿Qué piensa sobre el tema? Bueno, yo diría que ha sido una inversión muy importante porque, como también lo decía otro de los ciudadanos, nosotros tenemos que empezar, y empezamos esta construcción democrática con un nuevo padrón electoral. Desde los años 90 tuvimos que hacer un gran esfuerzo para que los ciudadanos tuvieran una credencial para votar confiable. Cuando me preguntabas acerca de la comparación con otros países, te diría que fuimos pioneros. Hoy algunos países tienen un documento parecido, pero cuando en los años 90 el IFE salió con esa idea de una credencial... No había otra igual en el mundo. Para votar con fotografía, con candado de seguridad, no había otra en el mundo. Y hoy tenemos que mantener actualizado ese padrón, porque ahí está la base de la confianza de los ciudadanos. Si tú garantizas que cada persona posee una credencial, que esa credencial tiene su fotografía, que en la lista de votantes aparece la fotografía, que solamente va a poder votar una ocasión en cada elección, primero porque le vas a marcar la credencial y el dedo que ya votó, segundo porque le vas a poner líquido indeleble que le dura 24 horas, que no se borra y que va a dar garantía de que solamente va a poder votar una vez. Esa desconfianza de que los ciudadanos pudieran intentar votar varias veces o pudieran hacer trampa, o los partidos pudieran propiciar que los ciudadanos hicieran trampa en las elecciones, sí nos ha costado una gran inversión. Sobre todo creo que más allá de la económica, que es importante, una inversión social
Esos millones de ciudadanos que han sido funcionarios de casilla, que ahora lo van a hacer, son ciudadanos que le han otorgado un poco de su tiempo, un día entero, a veces más días, para garantizar que el resultado de nuestra elección es un resultado honesto. Lo que hemos construido en estos 21 años, 22 años de trabajo en el Instituto Federal Electoral es esa certeza de que el voto se cuenta exactamente como fue emitido y que no hay posibilidades de hacer fraude respecto del resultado de la elección. Y eso habla de una inversión pues, de muchísimas personas que trabajan en el Instituto Federal Electoral, pero también de los ciudadanos efectivamente. Doctor, ¿qué viene en el calendario? Están por terminar las precampañas, sabemos que los partidos políticos tendrán que entregar informes muy concretos y que si hay irregularidades también habrá sanciones, y luego viene el registro de los candidatos y empiezan las campañas. Háblenos de este calendario, doctor. Bueno, efectivamente vamos ya en estos días a la fase en la que los partidos van a presentar entre el 15 y el 22 de marzo sus solicitudes de registro de candidatos presidenciales por supuesto, a senadores y a diputados. En paralelo, los partidos tienen que entregarnos un informe integrado de los gastos de precampaña de todos sus candidatos. Y es requisito para obtener el registro como candidato el haber entregado el registro, el informe de gastos de precampaña. Esto es un nuevo requisito. Sí. Esto no existía hasta la reforma de 2007-2008. O sea, ¿no se van a poder registrar si tienen alguna cosa irregular? Si tienen alguna cosa irregular o si de plano no entregan el informe. Esto es nuevo. Esto es nuevo y es muy importante porque en el pasado no teníamos ningún control de dónde venían los recursos ni a qué se destinaban los recursos de las precampañas, porque no estaban reguladas por la ley. Hoy están reguladas y quizá la regulación más importante es que en este periodo de intercampañas que causó tanta polémica, lo que tiene que suceder es que entreguen su informe y que el IFE pueda verificar la entrega de ese informe y de alguna manera la veracidad de ese informe. ¿Qué pasa si hay irregularidades, doctor? Bueno, hay varios escenarios. Si la irregularidad no es demasiado grave, lo que procede es poner la sanción correspondiente, una sanción económica se le impone al partido político. Ahora bien, si la sanción es suficientemente grave, se puede llegar a la conclusión de que ese candidato no tiene derecho a ser registrado. Una vez agotado el periodo de presentación de registros, que además ahora tiene un ingrediente también muy importante, hay una cuota de género. El 40% de los candidatos a diputados de mayoría relativa y de los senadores debe ser del mismo género. Hasta ahora hemos interpretado que deben ser mujeres, eso no dice la ley, dice deben ser del mismo género. O sea, la cuota podría ser 60% para mujeres y 40% de hombres, claro, para hombres. El IFE tiene que verificar que así sea y además en esta ocasión también se agregó que en esas candidaturas de cuota de género el suplente debe ser del mismo género que el propietario, de tal suerte que si el propietario por algún motivo no puede continuar con la función, solicita licencia o ojalá que no suceda, pero fallece, quien entra a sustituirlo es un representante popular del mismo género del que fue originalmente electo. Eso también lo tenemos que verificar entre el 22 y el 29 de marzo, porque ese día, el 29 de marzo, haremos el registro formal de todas las candidaturas y es el momento en el que inician las campañas electorales. El día 30 de marzo, todos los candidatos a nivel nacional iniciarán sus campañas para dirigirse a los ciudadanos, para solicitarles el voto, para presentarles sus propuestas, sus plataformas de campaña. En fin, vamos a vivir una gran efervescencia política, muchos mítines, muchas manifestaciones, muchas asambleas, muchos candidatos recorriendo las calles, y esa parte pues tiene que ser una parte festiva de nuestra democracia,
porque es el momento en el que los ciudadanos se informan de cuáles son las propuestas y van construyendo la decisión respecto de por qué candidato, por qué partido van a votar. Hay una nueva regla muy importante para esta elección federal y tiene que ver con medios de comunicación. Ahora los partidos políticos no pueden comprar en directo a los medios de comunicación. ¿Qué les significa esta nueva atribución al Instituto Federal Electoral, doctor? Sobre todo cuando hemos escuchado, visto y se ha llegado incluso hasta tribunales el tema de libertad de expresión. Acláranos este punto, doctor, por favor. Pues es un tema de los más importantes, producto de la reforma electoral del 2007-2008. Digamos que se pusieron en juego dos valores trascendentes. Por un lado, el valor de la equidad en la competencia. En el formato anterior, el partido que tenía más dinero podía comprar más tiempo en radio y televisión y de esta manera tener mayor posibilidad de presentar sus ofertas a los ciudadanos. La reforma electoral, al prohibir que los partidos compren tiempo en radio y televisión, les dio acceso al tiempo del Estado mexicano en estos medios para que de manera equitativa puedan transmitir su mensaje. Además prohibió que los gobiernos hagan propaganda durante la campaña electoral. Este también es un ingrediente de equidad para que la propaganda gubernamental no se convierta en un instrumento de apoyo a los candidatos del partido que se encuentra en el poder, y es una prohibición para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados e incluso para los gobiernos municipales. Nadie puede hacer esa propaganda. Un segundo elemento que estuvo presente en la reforma electoral, además de la equidad, fue el elemento de la molestia de los ciudadanos respecto del costo de las campañas, porque efectivamente eran campañas costosas, fundamentalmente porque una parte muy importante de los recursos económicos los partidos los usaban para comprar tiempo en la radio y la televisión. Con tarifas variables. Con tarifas variables. Esto se ha resuelto por la prohibición a la compra, pero no solamente por eso, disminuyó el presupuesto que se le entregaba a los partidos políticos para hacer sus campañas. Hoy es del 50% de lo que recibían en el pasado. De tal suerte que lo que vamos a ver en las campañas electorales es que los 48 minutos del tiempo del Estado en radio y televisión se otorgarán 41 de ellos de manera gratuita a los partidos políticos. El IFE va a hacer la programación día por día de a qué hora, en qué momento se tiene que transmitir cada uno de los promocionales. Vamos a hacer la verificación y el monitoreo para tener la certeza de que los promocionales son transmitidos. Tenemos buenos números. Del 2009, cuando empezó este sistema de verificación y monitoreo, al 2011, en 51 elecciones, una federal y 50 locales, el cumplimiento de la industria de la radio y la televisión fue del 97%. En las precampañas que vivimos ya en este proceso electoral federal de 2011-2012, el cumplimiento anda en el 98%. Yo estoy confiado que vamos a tener un buen nivel de cumplimiento y que esto sobre todo va a beneficiar a los ciudadanos, porque van a tener más información, porque van a tener más cerca las propuestas, porque a través de la radio y la televisión van a llegar ahí a sus hogares los candidatos a decirles qué proponen, y con información más abundante y de mayor calidad, los ciudadanos van a decidir, me parece a mí, con mayor conciencia, cuál es su decisión de votación, y su participación va a elevar la calidad de nuestra vida democrática. Doctor, otra fuente de información para el ciudadano serán los debates. ¿Cuáles son los pasos que ha dado el Instituto Federal Electoral en materia de los esquemas, los tiempos, cómo, quiénes, cuántos debates? ¿Qué nos dice sobre el tema? Bueno, esto también es una modificación 2007. Hoy el artículo 70 del Código Electoral establece que hay 2 debates de la elección presidencial que son obligatorios. Por lo menos 2 sí tendremos. 2 que están en la ley y esos 2 se van a realizar. El IFE tiene la obligación de realizarlos, son de la elección presidencial. Nosotros ya constituimos una comisión que está encargada del tema, ha avanzado mucho en sus trabajos. Hacia la sesión ordinaria del mes de febrero, que fue el 29 de febrero,
se presentaron sus conclusiones en términos normativos, se presentaron los lineamientos de cómo se van a organizar esos dos debates, que básicamente parte, hay algunos otros detalles, pero básicamente parte de la constitución de un comité técnico que va a analizar con objetividad cuáles son los formatos de debates presidenciales que existen en el mundo y va a proponer un menú de esas opciones. Luego ese menú pasará a una mesa de trabajo en la que van a estar representados los candidatos presidenciales ya debidamente registrados. Esas representaciones de los candidatos analizarán los formatos que están presentes, decidirán si en los dos debates el mismo formato, si en un debate un formato y en otro formato, en fin, esa es una materia que ellos analizarán, crearán un consenso y ese consenso será presentado a la consideración del Consejo General del IFE, quien va a decidir en definitiva sobre esos dos debates. Pero además la comisión analizó la factibilidad de otros debates que pueden ser organizados por el IFE o pueden ser organizados por otros actores. ¿Qué otros debates? Bueno, más debates entre los candidatos presidenciales si así lo deciden y están de acuerdo. Y si lo solicitan, el IFE va a participar y va a ayudar para su realización. Puede haber también debates de candidatos a senadores, puede haber debates de candidatos a diputados. Y lo que este lineamiento estableció, pues es que sean debates que se organicen profesionalmente, que sean debates que tengan formatos interesantes para la población y sobre todo cuando sean debates no organizados por el IFE, sino por otras instituciones, asociaciones o incluso por los propios medios de comunicación, sean debates que sean equitativos en el sentido, por ejemplo, que se invite a todos los candidatos, si es un debate a Senado, pues a todos los candidatos a ese cargo de senador, pero además se les invite con la debida anticipación. No se vale que a un candidato lo inviten 10 días antes y al otro lo inviten 10 minutos antes. Eso no se vale. No Estos otros debates no están obligados a cumplir con los formatos que propondrá el Comité Técnico Asesor y que aprobará el Consejo General. Por supuesto que no, pero estamos seguros que si el menú que ofrece el Comité Técnico Asesor es lo suficientemente rico, bueno, claro, pues seguramente que alguno de esos formatos será conveniente para la realización de estos otros debates que, insisto, puede ser entre los propios candidatos presidenciales o entre los candidatos al Senado o a las diputaciones federales. Muy bien, doctor, ¿le parece bien? Vamos con los universitarios opinan, nuestra segunda sección del programa. ¿Cuál es el reto de organizar las elecciones federales en nuestro país? El proceso es muy complejo, pero lo teníamos claro. Vamos a ver qué nos dijeron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Evitar el abstencionismo o la nulidad de votos. No creo que sea tanto por la organización, porque el IFE es uno de los organismos más confiables en el país y a nivel internacional. Creo que las elecciones muchas veces se enfocan mucho más a la propaganda y a la imagen del candidato que realmente a las propuestas ideológicas que pueda tener. Entonces, pues para empezar, tener una propuesta ideológica bien cimentada y ya, pues yo creo que de ahí pues la organización ya sería una consecuencia de eso. Pues primeramente sería que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, ¿no? En qué ámbito, cómo van a querer competir y también cómo va a ser el Instituto Electoral Federal Electoral para que la gente realmente participe, ¿no? Creo que uno de los retos mayores es que generar participación hacia la gente, porque pues si no, no puedes llevar a cabo unas buenas elecciones, ¿no? Si no existe participación, es imposible que puedas decir que son buenas elecciones si no hay participación de la gente. Creo que es uno de los mayores retos que se puede encontrar el IFE, que la gente realmente vaya y vote, y no solamente en eso, no, si participe dentro de las campañas electorales. El reto yo creo que es la transparencia, porque pues en primera, pues todos los problemas que se prestan para la organización en sí, pues no todo el mundo acepta las jerarquizaciones. Yo creo que el presupuesto también se presta para pues no tener la transparencia completa, va a representar un problema. Pues garantizar la legalidad de esas mismas elecciones y sobre todo la participación de todos los ciudadanos.
que la mayoría del pueblo vote o esté al tanto de quiénes son, de que conozca a sus gobernadores, tal vez. El reto, yo creo que generar confianza en las personas, porque la situación política con los posibles electores creo que no está como bien planteada. No todas las personas tienen confianza en los candidatos y no todas las personas informan. Entonces yo creo que ese es el reto, generar un vínculo entre candidatos y posibles electores para que esa información pueda generar votos confiables. Lo importante es que el IFE, como ese ente descentralizado, logre garantizar que se respeten los votos. Yo creo que eso es lo más importante que hay que trabajar. Sobre todo también mediar bien la ley electoral que permite los comerciales o la disuasión o el acarrear votos o el otorgar algún tipo de producto. Eso también tiene que estar bien regulado y lo tiene que hacer el IFE. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Doctor, nos dicen algunos de nuestros universitarios en materia de desafíos, hablan de transparencia, de legalidad, también de participación, y yo me sumo en esta reflexión sobre las respuestas. ¿Es para el IFE la seguridad, con todo lo que está pasando en México, un desafío? Bueno, debo decirte, María Elena, que siempre lo ha sido. Organizar unas elecciones en un territorio tan vasto, con la participación de tantas personas, y además hacerlo en un país tan heterogéneo como el nuestro, siempre ha implicado retos importantes, y hoy, por supuesto, el de la seguridad es uno de ellos. Debo compartirte que el IFE desde los años 90, con mucho cuidado y con suficiente anticipación, hace un ejercicio de lo que nosotros llamamos las secciones de atención especial. Déjame te explico con un poquito de mayor detalle. La geografía electoral se divide en secciones electorales. Para 2009 teníamos 64.935 secciones electorales, hoy tenemos 66.740. Son las zonas geográficas en donde están inscritos al padrón electoral los ciudadanos. En las ciudades son colonias, en los municipios muy grandes pueden ser rancherías, pueden ser pequeñas ciudades, pueblos incluso. En esas secciones nosotros hacemos una selección de lo que llamamos las que requieren atención especial. Por ejemplo, si ya sabemos que se va a inundar esa sección, porque todos los años se inunda en el mes de julio, pues nosotros tenemos que estar preparados para eventualmente, si se produce la inundación, ubicar la casilla en otro lugar e informar a los ciudadanos que la casilla está ubicada en ese otro lugar. Hay secciones que son problemáticas, por ejemplo, por el machismo. Hay lugares en donde sale insaculada una mujer, pero no podemos capacitarla si no está presente su esposo, y solamente si el esposo lo permite. Hay en el Istmo de Tehuantepec situaciones de matriarcado. Si un joven sale insaculado y su mamá no está presente, no nos permite que lo capacitemos. Y entonces hay que esperar que la mamá esté presente y le dé permiso al muchacho. Sí, que es complejo México, ¿eh? Es Pareciera mentira, pero sí. Tenemos problemas de caminos que a veces se obstruyen y no nos permiten pasar. Tenemos problemas de conflictos religiosos entre las comunidades, problemas de conflictos de una comunidad con su presidente municipal. Algunas secciones donde hay pandillas, y ha habido desde hace muchos años pandillas, y hostigan al capacitador electoral o le piden una cooperación para los productos que ellos consumen. Y las cervezas les piden para que les den para la cerveza. Hay lamentablemente otras zonas que son mucho más complejas, en donde el problema de la seguridad está asociado con la presencia de grupos armados o con la incidencia de secuestros o este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros hacemos un análisis de las secciones de atención especial y para cada una de esas secciones vamos diseñando una estrategia específica que tiene por objeto, uno, que podamos realizar la capacitación electoral y dos,
que podamos instalar la casilla el día de la jornada electoral. Entonces, en ese mosaico muy complejo de retos para instalar las casillas, el tema de la seguridad es uno de ellos. Y hay que decirlo, es importante, pero no es demasiado grave. ¿Por qué? En 2009 nosotros tuvimos de las 64,000 secciones, 7,300 que fueron de atención especial. Pero por razones de seguridad fue solamente el 3% del total. Esto quiere decir 2,400. Perdón, sí, 2,400. De tal suerte que, siendo un problema grave, en realidad no es un problema ni generalizado en todo el país, ni que nos impida realizar nuestras actividades, porque en esas 2,400 secciones electorales instalamos las casillas el día de la jornada electoral con ciudadanos capacitados, claro, desarrollando una estrategia especial. Por ejemplo, en esas zonas, pues los capacitadores no van solos, van en parejas. En algunos casos hasta los acompañan los consejeros distritales o los acompañan los vocales de capacitación o el vocal ejecutivo para que sea una autoridad de mayor rango y nivel la que va a hacer ese trabajo de capacitación. De tal suerte que no podemos decir que nada va a pasar, pero sí podemos decir que nosotros vamos a hacer que pase lo que tiene que pasar. Esto es, que los ciudadanos se capaciten, tengan confianza y el día de la jornada electoral se instalen las casillas, María Elena. La percepción de que las elecciones de 2012 serán las más complejas en materia de atención especial, ¿es correcta o no tenemos que preocuparnos demasiado porque se han tomado las medidas necesarias? Mira, te podría decir que sí estamos en este momento con un panorama más complejo que en 2009. Sería falso decir que estamos igual, no. Hasta este momento, de las 66,000 secciones, traemos un poco más de 10,000 que son de atención especial y de cuestiones vinculadas con seguridad, que insisto, va desde pandillas hasta grupos armados, que no es lo mismo, pero están catalogadas en el mismo cajón. Traemos como 4,200, o sea, no son muchas más que en 2009, pero sí es un número importante y las vamos a atender con la misma dedicación que lo hicimos en 2009 para que se pueda ahí realizar el proceso electoral. Es casi el doble de secciones de atención especial que tienen esta problemática, pero nosotros haremos el doble de esfuerzo para que se pueda capacitar y se pueda instalar la casilla. Doctor, no quiero dejar de tocar un tema que me parece importante: voto en el extranjero. Quienes no están de acuerdo consideran que es una inversión muy importante para quienes no viven en el país. Háblenos de este tema, porque luego quiero entrar con el asunto del 1 de julio, lo que va a ocurrir y qué va a pasar en materia de resultados. El voto en el extranjero, María Elena, tiene dos perfiles que son muy importantes. Primero, es un derecho ciudadano. Yo digo que la reforma de 2005 que le dio el voto a los ciudadanos en el extranjero es tan importante como la de 1953 que le dio el voto a las mujeres en nuestro país. ¿Por qué? Porque en esencia es lo mismo, es derribar barreras de discriminación. Democratizar es dejar de discriminar. Entonces, en la medida en que derribamos esas barreras y abrimos la posibilidad de que quienes tienen derecho a votar lo hagan, estamos democratizando. Yo estoy seguro que en las elecciones de 1954, 1955, inmediatamente posteriores al 53, muy pocas mujeres votaron, pero nadie se atrevió a decir cancelemos el voto de las mujeres porque se entendió que aunque votaron poquitas y salió costoso ese voto, de todas maneras las mujeres tenían derecho a votar. Igual en el caso de nuestros connacionales en el extranjero. Votaron pocos en 2006, ahora en 2012 vamos a tener un incremento en la votación. Mira, en 2006 votaron 32,000 de 71 países. Hoy tenemos que han solicitado 61,000, el doble, casi el doble, provenientes de 107 países, o sea que tenemos más votantes y más países. Cierto es, y lo hemos señalado en todos los foros, que tenemos un modelo de votación desde el extranjero muy restrictivo.
es por correo postal, no se puede hacer el trámite después del 15 de enero, todavía no hay candidatos, no hay campañas, no es el momento más excitante de un proceso electoral como para inscribirse a votar desde el extranjero, y en eso los críticos tienen razón. Necesitamos hacer mucho más liberal y buscar formas para que sea más participativo el voto en el extranjero. Ahora, el formato que tenemos está basado en la desconfianza, está basado justamente en que no vaya a ser que por andar liberalizando en el extranjero nos venga una luz de votos que pudieran ser ilegales y que entonces eso empañe la legalidad del proceso electoral. O sea, ahí el legislador tiene que valorar con mucho cuidado. Yo pienso que el voto electrónico puede ayudar en el futuro porque es un voto seguro, es un voto menos costoso, fácil, de acceso más universal, en fin, por ahí hay algo que hacer. Pero lo que sí te quiero decir, María Elena, es que en esta elección, después de un gran trabajo del IFE, no solamente van a votar más ciudadanos, sino le va a costar menos al país. Hemos abatido el presupuesto, en 2006 se gastaron 348 millones de pesos, en esta ocasión no llegaremos a los 200 millones de pesos, o sea que traemos un ahorro de más de 150 millones de pesos, que es importante para una nación y que muestra que el IFE sí está comprometido con usar mejor sus recursos, con bajar el costo de los procedimientos electorales y de esta manera ser más eficiente frente a los ciudadanos. Doctor, el momento clave, el momento, pues qué diría yo, más emocionante del proceso. Los resultados el día 1 de julio. ¿Qué va a pasar con el PREP? ¿Cuándo vamos a saber quién ganó la presidencia? ¿Quiénes van a conformar el Congreso? ¿Cómo va a ser esto? Mira, vamos a tener diversos mecanismos. Como tú bien lo dices, el momento pues más espectacular es después de las 10:30 de la noche, cuando el Consejo General del IFE tendrá seguramente los resultados de un conteo rápido, que es un proceso estadístico, una muestra que se toma a partir de la participación de un grupo de científicos del más alto nivel, que es representativo de los 300 distritos, de las 32 entidades, de las áreas urbanas, de las áreas rurales, que capta pues el mosaico complejo que es México y nos dice cuáles son las tendencias de votación de la elección presidencial. Conteos rápidos, esa es una primera... Yo diría que antes de las 12 de la noche el Instituto Federal Electoral va a dar a conocer los resultados de los conteos rápidos en un rango de probabilidad. Anunciará el candidato A tiene un rango de votación de tal porcentaje, el candidato B tal rango, el candidato C y el candidato D. Esa información además se hará parte del proceso del programa de resultados electorales preliminares. Vamos a tener el mejor de la historia en México, Marielena. ¿El mejor PREP? El mejor PREP, uno, porque va a ser tan rápido como ya fue en 2009. Hacia las 1 de la mañana, 2 de la mañana, tendremos suficiente información para que las tendencias de la votación sean muy consistentes y el ciudadano que se desveló hasta esa hora tenga una visión de cómo va la elección presidencial, pero no solamente, también la elección de los senadores en los estados y también la elección de los diputados. El PREP, como tú sabes, se alimenta de la captura de las actas que van llegando a los 300 distritos y se detiene a las 8 de la noche del lunes. Esto con el objeto de recoger la mayor cantidad de actas, pero además de dar un dato cierto de cierre del PREP. Minutos después de las 8 de la noche del lunes, vamos a poner al lado del PREP información que nunca antes habíamos puesto. Estamos desarrollando un programa que le llamamos el PIDA, Programa de Imágenes Digitalizadas de Actas. PIDA. PIDA. Perfecto. Y lo vamos a promocionar como Pida su acta, señor ciudadano. PIDA, muy Pida bien, su acta. muy bien, PIDA. La idea es que después de las 8 de la noche del lunes vamos ya a tener digitalizadas las actas de las 145,000 casillas o las que nos hayan llegado hasta esa hora y las vamos a subir al PREP para que el ciudadano, que así lo desee, pueda ver en el renglón los votos que obtuvo cada partido, cada coalición
y después en un icono, dándole doble clic, podrá desplegar el acta de su casilla, podrá desplegar las actas de todo su distrito, de toda su entidad o de toda la República. Para que no haya margen de duda de dónde, que esa cifra, el respaldo de la cifra. Efectivamente, para que se vea que lo que escribió con números y letras el secretario de cada una de las casillas es lo que está capturado en el PREP. Con esa información tendremos nosotros mucho trabajo el martes para organizar los cómputos distritales, y el miércoles a las 8 de la mañana iniciaremos los cómputos distritales. ¿Qué es el cómputo distrital? Bueno, es la confrontación de las actas que llegaron en los paquetes electorales con las que tienen los representantes de los partidos políticos para verificar que corresponden, y después de eso ir haciendo la suma de los resultados de las actas. Nuestros distritos instalan en promedio 500 mesas receptoras de votación, 500 mesas directivas de casilla, y esto implica la suma de 500 aproximadamente actas de la elección presidencial, de la elección de diputados, de la elección de senadores. Ahora bien, si se da el supuesto de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de menos de un punto porcentual, y el segundo lugar así lo solicita, nosotros estamos obligados a abrir cada uno de los paquetes electorales y recontar cada una de las boletas de votación para confirmar que corresponden con las actas de cómputo. Y si hay alguna diferencia entre lo que decían las boletas y lo que decían las actas, abrir paquetes. Tenemos la facultad de hacer una nueva acta de cada una de las casillas que corresponde a cada uno de los paquetes, y en ese recuento darle certeza a la ciudadanía del resultado de las elecciones. Esa operación que empieza a las 8 de la mañana del miércoles, puede extenderse hasta las 8 de la mañana del siguiente domingo, cuando empiezan los siguientes cómputos, que ya son de las entidades federativas para la elección de senador, el cómputo de representación proporcional. De tal suerte que esos días del miércoles al sábado, pues los mexicanos estaremos atentos de lo que están haciendo los ciudadanos que son consejeros distritales, los representantes de los partidos que están ahí presentes, por supuesto los miembros del servicio profesional del IFE, que estarán trabajando arduamente para darle transparencia al resultado de la elección y para darle certeza, para que cuando al final de ese cómputo se diga tales son los resultados, si quieren los partidos pueden ir a controvertirlos al Tribunal Electoral, tienen el derecho de hacerlo, pero a los mexicanos nos quede claro que lo que reflejan esas actas de cómputo es la voluntad de las y los mexicanos cuando emitieron su sufragio. Voy a tomar como su mensaje final la participación, que vayan los ciudadanos a votar el próximo 1 de julio. Ese sería su mensaje pues a 108 días de la elección, doctor. Yo le diría a los ciudadanos que deben participar porque eso es muy importante. Este país tiene muchos problemas, históricos algunos, otros más recientes, pero no podemos darnos el lujo que esta elección sea un problema para México. Tenemos todos que trabajar y participar para que tengamos una elección correcta y para que los resultados de la elección sean aceptados por todos los contendientes, porque si lo logramos, le habremos ahorrado un problema a México y México seguirá en su desarrollo político, social, económico, que tanto nos hace falta a todos los mexicanos. Doctor Leonardo Valdés Zurita, muchísimas gracias, presidente del Instituto Federal Electoral. Ha sido un placer, doctor. Estamos atentos a cada paso que dé. Muchísimas gracias. El gusto fue mío. Gracias, Marilena. Gracias a usted por escucharnos una vez más en Voces de la Democracia. Hasta la próxima.